Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Juan Cortés Viera. Escúchame bien, escúchame bien. Tú sabes que nuestra alma le pertenece a Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, todas las almas son mías. Tú no tienes derecho de tu alma. Nadie tiene derecho de su alma. Solamente Dios. Ni el mismo Satanás puede tentar contra tu alma a menos que no le pida permiso a Dios. Porque no le pertenece a él. Lucifer fue creado por Dios. Todos los ángeles y todo lo que hay, lo que existe, fue creado por Dios. Te lo voy a comprobar por la palabra. Hoy te voy a decir una cosa. Si tú hoy te enfermas, ¿podrás sanarte tú mismo o tú misma? Si hoy te diagnostican una enfermedad terminal, ¿podrás tú sanarte? ¿Podrás salvar tu alma? ¿Sí o no? ¿Podrás salvar tu cuerpo? ¿Verdad que no? Si tú mueres hoy en día por una enfermedad, irás a una eternidad. ¿A qué lugar tú piensas ir? ¿Irás al lugar eterno que es al cielo eterno o irás al lugar de tormento? ¿Cuál es la decisión que tú has tomado en la vida? Porque hay dos caminos. Está el camino del bien y está el camino del mal. El camino del bien es hacerlo bien delante de Dios, aceptarlo a Jesucristo como tu único salvador en tu corazón y vivir para él, separarte del pecado completamente, vivir la palabra y vivir una vida consagrada para él. Ese es el bien. El mal es vivir en el mundo, vivir en la carne y los deseos carnales. Vivir completamente en los deseos del mundo, no en los deseos de Dios, no en la voluntad de Dios. Dios te permite hacer lo que tú quieras hacer. Él lo permite. Dios te permite tener tiempo en esta tierra. Te permite tener más tiempo en esta tierra. Y Dios te permite dominio propio. Pero porque Él te permite dominio propio no quiere decir que tú te gobiernas a tu propia alma. No quiere decir que tú puedes hacer lo que te da la gana. Porque hay un precio que pagar y hay una condenación que la gente tendrá que enfrentar al final de su vida o a la venida de Cristo Jesús. Yo te digo hoy a ti, si tú eres una persona que tienes un negocio y te haces próspero y tienes una familia contigo y tienes hijos y tienes mujer o tienes esposo y te haces millonario, todos esos millones no te podrán salvar si tú te enfermas. Y aun cuando tú mueras, ninguno de esos millones te los podrás llevar contigo. Ni a tus hijos, ni a tu esposa te las podrás llevar contigo, ni a tu esposo te lo podrás llevar contigo. Ni tus propios hijos se irán contigo, sino que te irás solo, porque a este mundo llegaste solo y te irás solo de este mundo. A este mundo viniste desnudo y te irás desnudo de este mundo, sin nada en ti. Sin nada podrás irte. Y cuando tú te vayas de este mundo, ¿te estás preparado para ir a donde te van a enviar? ¿Estás preparado para recibir el reino de Dios o estás preparado para recibir el infierno? Porque hay dos caminos solamente. La palabra nos dice a nosotros en Salmos 89, versículo 11, nos dice así. Tuyos son los cielos y tuya también es la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Solamente Dios tiene el derecho. Él lo fundó. Nadie más. Nadie más tiene el derecho. Pero en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice así. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es de Dios. Si tú piensas que tú te gobiernas, el día que muera te irás sin nada. El día que tú mueras, tu familia, el que se quede atrás, disfrutará lo que tú trabajaste tan fuerte. El día que tú te mueras, tú te partirás de este mundo y todo el mundo, a lo que dejaste, todo el mundo lo disfrutará, menos tú. Esto es la realidad. La realidad de las cosas es que si no le sirves a Jesucristo y no aceptas a Jesucristo, la realidad de las cosas es que tendrás juicio para con Dios y serás condenado a una condenación eterna. Pero si aceptas a Jesucristo y vives para Él, te separas del pecado, tendrás una corona de vida en el cielo. Y solamente te digo hoy, Cristo viene pronto. No esperes hasta muy tarde para arrepentirte de tus malos caminos. El próximo punto que quiero tocar contigo es: nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Solo ese derecho es de Dios mismo solamente. Dice, no juzgáis, la palabra dice, no juzgáis para que no seáis juzgados.
Pero del mismo juicio que tú juzgas a otro, el mismo juicio se te dará a ti. Y también dice, de la misma medida que tú midas a los demás, también serás medido con la misma medida. Esa es la palabra de Dios, lo dice en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, lo dice claramente. Pero nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que juzgan sin piedad. Hay muchos dentro de la iglesia que se recuerdan el pasado de sutano y sutana y sutano y todo el mundo que hizo el pasado. ¿Qué sabes tú si Dios ya los perdonó y se arrepintieron de corazón? No eres tú el que tienes que juzgar, es Dios el que juzga. Estoy cansado de ver a la gente cómo juzga uno al otro, cómo juzgan los pastores unos a los otros, cómo se juzgan en las redes sociales, cómo se juzgan. No tenemos el derecho de mirar la paja de nuestro hermano. No tenemos el derecho de mirar la paja de nuestra hermana. No tenemos ese derecho. El derecho le toca solamente a Dios. Él es el dueño de todo. Es el dueño de nuestras vidas, de nuestra alma. Satanás, Lucifer, fue creado por Dios. Él se tiene que someter a la voluntad de Dios. Él no te puede quitar tu alma a menos que Dios le otorgue quitarte el alma. Él no puede quitarte la vida. Él no puede destruir el cuerpo porque le pertenece a Dios. Solamente a Dios. El derecho le toca a Dios. Si Dios le permite a Satanás llevarse a alguien es porque esa persona le pertenece a Satanás. Pero le tiene que pedir permiso a Dios porque Él es el dueño de todo. Si tú juzgas y no te arrepientes, vas a tener al lugar de tormento. Porque hay muchos juzgadores hoy en día. Hay muchos que se fijan en el hermano o la hermana, lo que hacen y lo que no hacen. Hoy en día hay muchos que juzgan y juzgan sin piedad. Y Dios te dice hoy, yo tengo el derecho de salvar a alguien y yo tengo el derecho de perder a alguien. Yo solamente tengo el poder, dice el Señor. Solamente Dios. Tú no eres dueño de tu propia vida. Dios te permite hacer lo que tú quieres hacer. Dios te permite tener tiempo en la tierra. Y Dios te permite tener dominio propio. Eso es algo que Él permite. Pero el dueño de nuestra alma se llama Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los dueños de nuestra alma y de nuestras vidas. Nadie tiene el derecho de quitártela más que ellos. Arrepiéntete de tu mal camino. No sigas pecando contra Dios. Te imploro que reconsideres tu alma, reconsideres tu vida con Dios. El Señor te ama. El Señor te quiere salvar. Él envió a su Hijo para que tú pudieras salvar tu alma. Pero tus decisiones te van a echar una perdición si no te arrepientes. Si vives en el mar, dice la palabra de Dios que el que no le sirve a Dios se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú no le sirves a Dios, le sirves a Satanás. Porque nadie puede tener dos señores, solamente uno. Porque a uno lo ama y al otro lo aborrece. Dice la palabra de Dios. Hermano y amigo que me escuchan, corre por tu vida. Y esta palabra, llévatela a tu corazón, compártela con alguien. Suscríbete al canal, por favor. Esta palabra puede ayudar a alguien a no seguir juzgando a otros, a no seguir viviendo diciendo yo soy dueño de mi vida. Tú no eres dueño de tu vida, porque el día que tú mueras y partes de este mundo, te irás solo y alguien tomará la decisión de a dónde te enviará. ¿Será al cielo o será al infierno? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? Pregúntate esa pregunta, porque si la estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, siento mucho decirte que te vas a perder. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas bendiciones.